Buenas, buenas. ¿Qué tal, viejito? Bendición. ¿Cómo está? Pues continuamos acá, reunidos en lo que es la lectura. Vamos a seguir leyendo, creo que vamos para el capítulo 3 del libro De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Para empezar, bueno, quería contarle que hemos estado de viaje. Ahora, la semana pasada nos fuimos para Madrid. Estuvimos mi mamá, Saraí, Leticia y yo. Estu- en, en Madrid estuvimos por la parte turística, así el centro. eh, Pasamos por el Palacio Real, estuvimos en Plaza Mayor, varios sitios históricos. Y luego pues también conociendo otras partes de la ciudad, de zonas de ocio, fuimos también de compras, que bueno, se sabe que las mujeres pues tenían que comprar sus cositas también. Eh, Cuando fui saludé a unos amigos míos, ex compañeros del trabajo, y nos tomamos un par de copitas por allí. Nada, estuvo bastante bueno, llegamos un poco cansados y hemos pues recobrado fuerzas aquí en casa. Ahora pues de vuelta a la rutina, todo normal y con ánimo de, no sé, de hacer otras cositas que falten por aquí. Tengo por ahí pensado hacer una paella. Tengo ganas de cocinarme una paella y hacer otras comiditas antes de que mi mamá se devuelva para Venezuela. Por cierto, por ahí le llevan algunos regalos a usted y a todos los demás de la familia. Siempre algún detallito, ¿no? Como un recuerdo o algo. Para no extenderme, vamos a ver si seguimos leyendo. Vamos para el capítulo 3 de este libro. Y el capítulo 3 dice, el efecto de la comunicación de Barbicane. Recordemos que Barbicane pues, era el capitán o el que mandaba en la Gun Club. Entonces él tenía que informarles unas cositas que iban a mandar un proyectil a la luna y bueno, vamos a ver qué fue lo que pensaron. Es imposible describir el efecto que tuvieron las últimas palabras del ilustre presidente. ¡Qué gritos! ¡Qué alboroto! ¡Qué sensación de vítores! Aquello era un caos, una baraúnda indescriptible. Las bocas gritaban, las manos aplaudían, los pies hacían temblar el suelo. Todas las armas de aquel museo de artillería, disparadas a la vez, no hubieran agitado con más violencia la atmósfera. No es extraño, hay artilleros que retumban tanto como sus cañones. Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquel clamor enfervorizado. Era evidente que deseaba dirigir aún algunas palabras a sus colegas, pues sus gestos reclamaban silencio y su timbre fulminante se agotó a fuerza de las detonaciones. Pero ni siquiera se le oyó. Fue arrancado inmediatamente de su asiento y a hombros pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre no menos entusiasta. No hay nada que sorprenda a un norteamericano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra imposible no es francesa, pero quienes así lo creen se han confundido de diccionario. En América todo es fácil, todo es sencillo y, por lo que se refiere a dificultades mecánicas, todas mueren antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización no había un verdadero yanqui que se permitiese entrever una dificultad. Dicho y hecho. El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche, constituyendo una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas. Irlandeses, alemanes, franceses, escoceses, todos los individuos heterogéneos que componen la población de Maryland gritaban en su lengua materna, y vítores, hurras y bravos se mezclaban en un confuso estrépito. Y la luna, como si hubiese comprendido que era la aludida, brillaba entonces con toda su serena magnificencia, eclipsando con su intenso resplandor las luces de las estrellas a su alrededor. Todos los norteamericanos nos dirigían su mirada al centellante disco. Algunos la saludaban con la mano, otros se dirigían a ella con palabras un tanto cursis, otros
le medían con la mirada y otros aún la amenazaban con el puño. En 4 horas que van de las 8 a las 12 de aquella noche, un óptico de Jonesfall labró su fortuna vendiendo anteojos. El astro de la noche era contemplado con avidez, como si fuese una bellísima mujer, y los norteamericanos empezaban a hablar de él como si fuesen sus propietarios. Parecía como si la casta Diana, perteneciente ya a aquellos audaces conquistadores, y formase parte del territorio de la Unión. Y sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil, manera bastante brutal de establecer relaciones, aunque sea con un satélite, pero al uso entre las naciones civilizadas, pero muy al uso entre las naciones civilizadas. Acababan de dar las 12 y el entusiasmo no decaía. De él participaban por igual todos los estratos de la población: el magistrado, el sabio, el hombre de negocios, el mercader, el mozo de carga, las personas inteligentes y las gentes ingenuas. Todos se sentían tocados en su fibra más sensible. Se trataba de una empresa común, nacional. Todos hablaban, analizaban, discutían, asentían, aplaudían. Los ricos arellanados en muelles sofás ante sus copas de cherry cobbler, los pobres en las tenebrosas tabernas del Fells Point. Solo a eso de las 12 fue cediendo la emoción. Solo a eso de las 2 de la mañana fue cediendo la conmoción. El presidente Barbicane pudo volver a su casa. El traje ajado, quebrantado, molido, ni Hércules hubiera podido resistir un entusiasmo semejante. La multitud fue vaciando poco a poco las plazas y las calles, y los trenes de Ohio, de Susquehanna, como una ciudad, los trenes Ohio de Susquehanna, Filadelfia y de Washington, que convergen en Baltimore, devolvieron a la gente a los 4 puntos cardinales de Estados Unidos. La ciudad recobró una relativa tranquilidad. Se equivocaría el que creyese que aquella memorable noche la agitación quedó circunscrita a Baltimore. Las grandes ciudades de la Unión, Nueva York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, Charleston, Mobile, desde Texas a Massachusetts, desde Michigan hasta Florida, todas participaron en aquel frenesí. Los 30.000 corresponsables del Gun Club habían recibido la carta de su presidente y aguardaban con mala impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre. Aquella misma noche, casi a mediodía, que salían de sus labios las palabras del orador, circulaban por los hilos telegráficos que recorren en todos sentidos Estados Unidos a una velocidad de 248.447 millas por segundo. De modo que se puede decir, sin temor a equivocación, que Estados Unidos de América, un país 10 veces mayor que Francia, lanzó al mismo tiempo, en el mismo instante, un solo grito de entusiasmo que 25 millones de corazones rebosantes de orgullo palpitaron al unísono. Al día siguiente, 1.500 periódicos se alababan sobre el asunto y lo analizaron bajo sus diferentes aspectos físicos, meteorológicos, económicos y morales, e incluso desde el punto de vista de la preponderancia política y de su influencia civilizadora. Algunos se preguntaban si la Luna era un mundo acabado, incapaz de experimentar ya la transformación alguna. ¿Se parecería a la Tierra durante los tiempos en que no había atmósfera? ¿Qué espectáculo presentaría la cara oculta de nuestro satélite? Si bien se trataba tan solo de enviar una bala al astro nocturno, todos lo contemplaban como el punto de partida de una serie de experimentos. Todos esperaban que Norteamérica consiguiera desvelar los últimos secretos de aquel misterioso disco. Y algunos especulaban incluso con las significativas transformaciones que su conquista produciría en el equilibrio europeo.
Analizando el proyecto, no hubo un solo periódico que dudase de su realización. Los coleccionables, los folletos, las gacetas y los volantines, publicados por las sociedades científicas, literarias o religiosas, quisieron resaltar sus ventajas, y la Sociedad Americana de las Ciencias y las Artes de Albany, la Sociedad de Geografía y de Estadística de Nueva York, la Sociedad de Historia Natural de Boston, la Sociedad Filosófica de Americana de Filadelfia y el Instituto de Washington enviaron 1000 cartas de felicitación al Gun Club con ofrecimientos inmediatos de apoyo y dinero. Nunca proposición alguna había conseguido adhesiones tan numerosas. No hubo inquietud, vacilación o duda alguna. En cuanto a las caricaturas y las canciones satíricas que hubiera desatado en Europa y particularmente en Francia, la idea de enviar un proyectil a la Luna de producirse hubieran merecido un general rechazo. Hay cosas de las que nadie se burla en el Nuevo Mundo. Barbicane fue desde aquel día uno de los más eximidos ciudadanos de Estados Unidos, algo así como el Washington de la ciencia, y un ejemplo de los muchos que podríamos citar bastará para mostrar a qué punto llegó la devoción que a todo un pueblo merecía aquel nombre. Después de días después de la famosa asamblea del Gun Club, el director de una compañía inglesa de cómicos, anunció en el Teatro de Baltimore la representación del mucho ruido y pocas nueces. Pero los habitantes de la ciudad, viendo en este título una malévola alusión a los proyectos del presidente Barbicane, invadió el teatro, destrozó el mobiliario y obligó a variar su cartel al desdichado director, el cual, hombre astuto, inclinándose ante la voluntad pública, reemplazó la maljada comedia por la titulada Como gustéis, que durante muchas semanas le valió un lleno completo. Bueno, hasta aquí llega el capítulo 3, entonces vamos a ver qué tal se sigue desarrollando para el capítulo 4. Luego voy a leer otro, ahora mismo voy a hacer cositas aquí, pero nada. Espero les siga gustando esto, viejito, y le mando un besotote gigante.